Hola, hola, un saludo muy especial. En esta ocasión vamos a hablar de los procesadores o microprocesadores en los teléfonos móviles. Como bien lo sabemos, los microprocesadores obviamente es la evolución de los procesadores o microprocesadores de los ordenadores. ¿Sí? Básicamente cumplen la misma función, la diferencia es que digamos ya en los teléfonos móviles pues están reducidos sustancialmente en tamaño, ¿sí? Y en los teléfonos móviles, digamos en los equipos de cómputo, son removibles, podemos sustituirlos. En los equipos móviles, pues obviamente no, digamos para las personas de servicio técnico que trabajan, deben saber eso, que un procesador en los teléfonos no es removible, es una pastillita, un integrado muy pequeñito, que va soldado a la tarjeta, a la board. Es decir, en general los componentes de los celulares no son removibles como con respecto a los computadores, que sí podemos remover disco duro, procesador, RAM. En los teléfonos móviles no se puede hacer eso. Bueno, entonces muchas personas se preguntan, tienen muchas dudas acerca de los cores o de los núcleos cuando hablan de dual core, quad core. ¿Qué pasa con eso? Cuando hablamos de los cores o núcleos, estamos hablando básicamente de unidades pensantes, digámoslo así. El procesador es un dispositivo que se encarga de recibir la información, de codificarla y ejecutarla, ¿sí? Obviamente cuando yo estoy en mi equipo, el procesador es la unidad pensante, yo digamos cliqueo el botón o digamos entro a la aplicación de navegación de internet, entonces esta información se va en un lenguaje binario y para que sea interpretada por el procesador y obviamente este a su vez la ejecuta y obviamente la envía digamos, a la parte correspondiente, ya sea la RAM o al componente que se encargue ya de complementar la función. Entonces ya cuando digamos, hablamos de los núcleos, entonces ya son pequeños cerebritos que están dentro del procesador. Ya digamos hay más unidades pensantes para poder hacer una ejecución más rápida de una función. Entonces digamos cuando hablamos de dual core pues obviamente estamos hablando de 2 núcleos, cuando hablamos de quad core estamos hablando de 4, de octa core estamos hablando de 8, que es lo que comercialmente nos están ofreciendo actualmente, ¿sí? Entonces digamos si hablamos de dos núcleos, o sea dual core con respecto a un octa core, pues es lógico que es más rápido el octa core, ¿sí? Obviamente que ya son, digamos, dual core a octa core, un octa core es mucho más costoso precisamente por su característica de equipo de alto rendimiento. Obviamente ya va a tener una RAM mucho mejor, va a tener mejor cámara, va a tener, es decir, va a ser un equipo con unas características de rendimiento y de calidad mucho mejor. Entonces, ¿qué pasa con lo de los core? Entonces, digamos, ¿por qué son más costosos? Ya porque se pueden especializar a ciertas funciones. Digamos, en ciertos equipos octa-core o quad-core, por ejemplo, digamos hay núcleos que se encargan de procesar la parte de optimización de corriente, por eso decimos, uy, este teléfono le dura mucho la batería, y normalmente puede ser una batería de misma capacidad que otro dispositivo de 4 núcleos, lo que pasa es que en este equipo se especializaron en dedicarle ese núcleo a trabajar la parte de corriente para que durara más la batería, pero la batería no es la que dura más, sino que básicamente el procesador es el que está encargando ese núcleo para que ejecute bien la labor de administración de corriente y dure más la batería. Igualmente en la parte de gráficos, digamos hay núcleos que se encargan de gráficos, entonces es por eso de que si hay núcleos especializados en ciertas labores, vamos a tener un equipo que va a ejecutar mucho mejor las labores, por ejemplo de gráfico, de procesamiento de datos, entonces obviamente por eso los equipos entre más núcleos pues va a haber un mejor rendimiento de máquina, ¿sí? Bueno, y entonces ya cuando hablamos digamos de frecuencia, de que este es 4 núcleos a 1.5, que este es octa-core a 2.5, la gente dice, bueno, pero ¿qué es eso a 2.5? Entonces cuando estamos hablando de 1.5, de 1.7, de 2.0, básicamente es la velocidad de procesamiento de cada núcleo, ¿sí? Es la frecuencia de reloj que se le llama también, ¿sí? Entonces si decimos, no, este es 1.5 GHz, que es 1. GHz, entonces básicamente es la velocidad de frecuencia, es decir, la cantidad de veces que hace la señal en un segundo, ¿sí? La frecuencia de un procesador, o digamos la velocidad de procesamiento de un procesador,
se mide en Hertz, entonces por eso decimos 1.GHz es la velocidad. Si es 1.7 es mucho más rápido, si es 2.0 GHz es mucho más rápido. Entonces esa es una forma de medir la velocidad de procesamiento. Ya digamos en los ordenadores de escritorio, no estoy seguro si en los celulares móviles ya se maneje, aunque creo que sí, ciertamente he escuchado que también los procesadores de teléfonos están empezando a manejar la memoria caché. En los ordenadores de escritorio y las laptops sí se maneja eso, que es la memoria caché, que es otra memoria temporal que lo hace obviamente pues mucho más, un procesador de obviamente mucho más alto rendimiento, pero porque ya en los computadores de escritorio pues obviamente son sistemas operativos mucho más pesados, son mucho más complejos y requieren, digamos, ya son máquinas de mucho más alta potencia y obviamente pues requieren un procesador mucho más potente. También en la parte de procesadores se maneja que si es de 32 o 64 bits, actualmente se está empezando a manejar la parte de 32 o 64 bits, de pronto en alguna ocasión la he escuchado, y básicamente es la cantidad de, digámoslo así, el ancho de banda de información que pueda mandar. Si es de 32, digamos, si es de 32 bits, es así, ¿no? Entonces por ese canal, de ese ancho de banda, pasa esa información, pero si es de 64, entonces tiene la capacidad de pasar más información, quiere decir que es como el canal es más amplio para que pase más información, ¿no? Aunque pues eso de 64 y 32 normalmente se maneja más 32 bits en los celulares porque de todas maneras son máquinas de bolsillo y pues ya 64 bits estamos hablando de máquinas más poderosas, aunque digamos en Apple, si no estoy mal, ya están manejando procesadores de 64 bits. Bueno, entonces ahora viene la parte de las marcas. Recuerden que pues así como todos dispositivos hay marcas. Por ejemplo, las marcas más populares, estamos hablando de las Qualcomm, de los famosos Snapdragon, que son son de los procesadores que más se utilizan en los teléfonos de alta gama, ¿sí? Son muy buenos, algunos han tenido problemas de sobrecalentamiento, pero bueno, eso pasa en todas las marcas, siempre tienen sus ovejas negras, en algún momento salen algunos defectos. Igualmente la parte los iPhone pues obviamente tienen su propia marca de procesadores, ellos mismos se encargan de mandar a desarrollar o a fabricar sus propios procesadores, que irónicamente los fabrica Samsung, pero pues obviamente con la tecnología de Apple, que es la línea de los ATAL, A5, A7, esa es la marca de ellos. También hay una marca que es muy popular, que es la MTK, ¿sí? Que es la famosa MTK, que es utilizada en muchísimos dispositivos de media gama y en algunos de alta, de marcas, digamos, pequeñas, por ejemplo en Alcatel, en Huawei, en muchísimos dispositivos también que son chinos, que son muy utilizados, pues obviamente porque son procesadores de bajo costo. Algunos son muy buenos, pero obviamente se utiliza también mucho en los clones. Pues normalmente esta marca no es que sea pues la reina en calidad, sino en cantidad, ¿sí? Porque pues obviamente su costo disminuye mucho para la fabricación de un teléfono. También tenemos, y Samsung también saca su línea Exynos, que también ha sido muy buena con respecto a procesadores. Bueno, y habrá muchas otras marcas que de pronto se me salgan de la lista, pero así por encimita les pronuncio pues como de los más reconocidos del momento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Digamos, el problema con los procesadores y todos los microcomponentes o todos los periféricos, digámoslo así, de un teléfono, como por decir memoria ROM, que en este caso es como el disco duro, procesador, RAM, son componentes o son periféricos del teléfono, ¿sí? Que lastimosamente pues no son sustituibles, no son removibles tan fácilmente, es decir, muy difícilmente se consigue un procesador en el mercado para sustituirlo y muy difícil se sustituye, así que cuando hay daños por el procesador, pues lastimosamente hay que cambiar la máquina. Ese es el problema que hay hoy en día con los celulares que se están convirtiendo en basura tecnológica muy rápido, debido a lo desechables que son, porque podemos decir que ya son equipos desechables, así sean costosos, se vuelven desechables porque su reparación se vuelve difícil, se vuelve casi imposible. Digamos, cuando son daños de máquinas, entonces pues se tienden a volver desechables muy rápido. Entonces esa es una de las desventajas que tenemos hoy en día con los equipos smartphone o equipos de bolsillo. Digamos, con una laptop o con un computador de escritorio,
Pues obviamente no sucede esto porque es muy fácil reemplazar piezas, ya sea como disco duro, procesador, RAM, monitor, es decir, todo, board, todo es sustituible. Entonces esa también es una gran desventaja que tienen este tipo de componentes en los teléfonos móviles.